buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén. Vamos a empezar y a presentar este primer encuentro virtual con Bettina Campuzano y con Tere Basile, la una de la Universidad Nacional de Salta, la otra de la Universidad Nacional de La Plata. Un encuentro en donde vamos a presentar los textos y la obra, la reflexión teórico-crítica de Bettina Campuzano sobre el tema del testimonio. Este argumento nos importa de manera especial porque es la primera etapa, el primer gesto, ¿no?, que principia un proyecto que con Tere Basile tenemos entre la Universidad de Turín, a la que yo pertenezco en Italia, y la Universidad de La Plata, a la que pertenece Tere. El proyecto está dedicado a un tema vasto, tenemos ambiciones, su título es El testimonio del cono sur a la zona andina y más allá. Surgió desde múltiples conversaciones que en el tiempo tuvimos con Tere sobre la necesidad de volver a pensar de cierta forma en el testimonio en un plan continental, dándonos como la impresión que cierta teoría y cierta mirada teórico-crítica sobre el testimonio se ha quedado vinculada a zonas o regiones de América Latina en vez de cruzarse comparativamente. Y entonces la idea es empezar a reflexionar por etapas sobre el testimonio con esta extensión y esta mirada comparativa, ¿no? Para ver si en algún momento se pueda sacar alguna teoría general sobre el testimonio, pero que tenga en cuenta justamente el cruce entre las diferentes miradas testimoniales que llegan de las diferentes zonas de América Latina. Bueno, esto es el marco sumamente general. Desde el punto de vista institucional, ya mencioné a las dos universidades que promueven este proyecto, que son la Nacional de La Plata y la de Turín, junto con la Red de Literatura y Derechos Humanos, que es esta constelación de personas, de investigadoras e investigadores que se ocupan de temas testimoniales, que hemos construido en 2015. Muchos son los miembros de esta red, de los afiliados a esta red, pero seguramente una de las principales es Tere Basile. Así que en este marco nosotros vamos a dar principio a esta conversación y le paso la palabra a Tere para que presente a Bettina. Gracias. Bueno, gracias Emilia por esta presentación sintética, pero que fuiste al hueso. Y qué bueno, Bettina, tenerte entre nosotros para abrir realmente esta serie de entrevistas. Bueno, Bettina es doctora en Humanidades en el área de Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Es profesora en Letras actualmente en la Universidad Nacional de Salta, profesora adjunta regular de Literatura Hispanoamericana y Problemáticas de las Literaturas Argentinas e Hispanoamericana también en la Universidad Nacional de Salta. Es vicepresidenta del Consejo de Investigación, también asimismo de la Universidad de Salta. Y bueno, recientemente el año pasado ganó, y esto nos pone muy, muy contentas en este momento en que una argentina gana un premio pero tan importante, tan central, tan cordial también para nosotros, ¿no? En el sentido más etimológico de la palabra cordial, que es el Premio Literario Casa de las Américas 2024 en la categoría de ensayo de tema artístico literario, con el libro que ya está por salir, aún falta un poquito, Hace tiempo que caminas, el testimonio andino de la violencia política en el Perú. Bueno, así que bienvenida Bettina y ya te damos la palabra. Bueno, buenos días, buenas tardes. Como bien marcó Emilia, quiero agradecer profundamente esta oportunidad de compartir un camino, ¿no? Hace tanto tiempo que camino junto con ustedes, junto con la comunidad que ustedes, académica, intelectual que ustedes nuclean,
y con el interés particular de este proyecto que focaliza acerca del testimonio, ¿no? Emilia, Teresa, muchísimas gracias por la ocasión del encuentro. Bueno, y sin más preámbulos, voy también al hueso. Compartiré con ustedes, entonces, en esta ocasión, un PowerPoint. Veamos. Ahí estamos. Bueno, como les comentaba, bueno, aquí tenemos el título del ciclo que Emilia y Teresa están proponiendo, el testimonio del Cono Sur a la zona andina y más allá. Y mi propuesta, o lo que quiero compartir en esta ocasión con ustedes, es, como bien lo señaló Teresa, es el manuscrito que fue premiado, que fue considerado y fue premiado por Casa de las Américas en la categoría de ensayo en abril del 2024. El texto es Hace tiempo que caminas, el testimonio andino de la violencia política en el Perú. Les comento que lo que pretendo es también comentarles el recorrido, ¿no? Justamente el camino, y no solamente el contenido del libro, que es inicialmente lo que habíamos hablado con Teresa. Así que un poco también les voy a contar cómo fue el camino para la escritura, para el proceso de investigación. Y también les quiero comentar que las imágenes que ustedes van a ver forman parte del registro de viaje, ¿no? de distintos momentos en los que transité por el Perú y por la región andina. Entonces, el libro cuenta con dos epígrafes. El primero corresponde a José María Arguedas, al debate en torno a la mesa redonda sobre todas las sangres, que fue un debate donde fue bastante vapuleado Arguedas por los intelectuales contemporáneos al escritor peruano, a propósito de todas las sangres y una incomprensión de los diálogos entre tal vez la sociología, la etnografía y la literatura. Entonces, ante los ataques, José María Arguedas responde agónico: ¿cómo que no es un testimonio? Si yo lo he visto, lo he vivido, si esto no es un testimonio, yo no he vivido o he vivido en vano. Y el segundo epígrafe pertenece a un relato muy poético de Edgardo Rivera Martínez, un escritor también peruano, autor, tal vez ustedes lo recuerdan, del País de Jauja. Y el relato cuenta el camino errante de un danzante que no sabe quién es, que no recuerda quién es, hasta que se encuentra con un anciano que de algún modo lo ayuda a reconocerse. Errante ya, ignorando juventud, amor, infancia, encerrado en mí mismo y sin acordarme de un comienzo ni avisorar un fin. Iba pues por los caminos y los páramos, sin dormir nunca ni hacer alto por más de un día. Transcurrieron así los meses y los años, y todo habría continuado de esta manera si el azar realmente, no me hubiera conducido al tambo de Raurac. No había nadie sino un hombre viejo que me observó atentamente. Me habló de pronto y dijo en un quechua desusado: eres el danzante sin memoria, eres él, y hace tanto tiempo que caminas. Y de allí podrán observar ustedes que tenemos el título del ensayo. Primer apartado: el viaje y el retablo. Al igual que el niño Ernesto de los ríos profundos, mi viaje se inicia tempranamente con unas becas de investigación para estudiantes avanzados hace ya más de 2 décadas, en el 2002. A través de esta beca, que fue dirigida por la doctora Elena Altuna, empecé mi recorrido por los testimonios, por el testimonio hispanoamericano, por aquellos testimonios
que resultan fundacionales para el canon, ¿no? Entonces ahí me aproximé, me llamo Rigoberta Menchú y así nació Mi Conciencia, a Domitila Chungara, a Miguel Barnett y a Esteban Montejo en Biografía de un cimarrón, a Gregorio Condori Mamani, que es el testimonio de Valderrama Fernández y Escalante Gutiérrez. Pero ese viaje no solamente fue un viaje de lecturas a partir de la beca, sino que también fue un viaje físico. Viajé en varias oportunidades durante cerca de un año, a veces por congresos, a veces por turismo, a veces por el simple hecho de viajar al Perú durante una década, ¿no? Y hay un viaje iniciático que hacemos, que también se hace desde el sur, desde Buenos Aires, pero que aquí se estila en el noroeste argentino. Yo estoy en Salta, ¿no? Pertenecemos a la región andina en Salta, no solamente al Cono Sur, por un lado pertenecemos al Cono Sur, pero también pertenecemos a la región andina, y lo que hacemos es viajar hasta La Quiaca, ¿no? Por el norte argentino, cruzamos Jujuy, llegamos a La Quiaca, cruzamos Bolivia, atravesamos Bolivia y llegamos, por ejemplo, al Cusco, ¿no? En una oportunidad, en el 2009, cuando estuve en el Cusco, me encontré con los retablos, ¿no? Y me parecieron impactantes, porque en ellos podías observar escenas religiosas como los nacimientos, ¿no? Pero también había otros en los que se narraba la cotidianidad o las costumbres de los Andes, desde la fiesta de los muertos o las fiestas de la siembra, hasta momentos totalmente cotidianos de la vida en los Andes, ¿no? Ahí entendí que los retablos tienen una narratividad, ¿no? Poseen una narratividad, tienen una secuencialidad en esas cajas, que es lo que permite que algunos teóricos como María Eugenia Ulfe hablen de cajas de la memoria, ¿no? Pero a mí también me pareció, a lo largo del tiempo, que los retablos también podían ser metáforas de investigación y metáforas de su escritura. ¿Cuál fue entonces el recorrido que emprendí? ¿Cuál fue el retablo que fui construyendo a lo largo de los años en mi investigación y en el manuscrito? Aquí quiero comentar un poco algunos elementos que creo que además van acordes con lo que planteó Emilia, que es el caso de la propuesta de Elizabeth Schelling y Ponciano del Pino, cuando en un libro, Luchas locales, continuidades e identidades, de principios del siglo XXI, van a plantear que a todos los estudios que se estaban realizando en el campo de los estudios de la memoria sobre el Cono Sur, la irrupción del Perú como un ámbito de investigación permitió replantearse todo lo que se venía haciendo. ¿Por qué? Porque con el Perú debía incorporarse, para poder entender de qué forma se estaban tramitando las memorias, debían incorporarse los marcos interpretativos locales, ¿no? Entonces, que daban cuenta justamente de esas formas de tramitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, y acá es muy importante, por ejemplo, Kimberly Taydon, los campesinos, las víctimas del conflicto armado entre el Sendero Luminoso, el ejército y los ronderos, no hablan, por ejemplo, necesariamente de traumas, ¿no? Piensan en realidad en términos de la visión del mundo de los Andes. Por ejemplo, piensan en términos de yaquis, ¿no? De recuerdos penosos o de enfermedades del campo. Por ejemplo, la teta asustada, ¿no? Recordarán ustedes la película de Claudia Joseph. Entonces, esto me llevó o me permitió a mí pensar en la construcción de una serie literaria, de un recorrido, que tenía que, entendía yo, buscar ciertas matrices culturales, es decir, y esta idea en realidad pertenece al Cornejo Polar,
¿no? Recupero esta idea de matriz cultural para referirme a aquellos episodios que tienen cierta fuerza simbólica, va a decir Conejo Polar a propósito del encuentro de Cajamarca, que se repiten en distintas discursividades una y otra vez, ¿no? Entonces yo, de algún modo, empecé a encontrar algunas matrices. Yo digo, pero esta misma escena está en un texto de la conquista, ¿no? Y eso me permitió, por ejemplo, por un lado, pensar que todo esto que vemos del conflicto armado de fines del siglo XX en el Perú, había escenas en los textos, en esos testimonios, que nos remitían a otros episodios de violencia propios, por ejemplo, de la conquista, o algunas discusiones propias de un primer indigenismo, ¿no? Entonces, esta matriz se conformó, por ejemplo, con las crónicas de la conquista del encuentro de Cajamarca, ¿no? Jerez, Estete, Benzoni, o en la colonia Huamampoma, y también con algunos fragmentos de ensayos de un primer indigenismo, donde aparecían algunas figuras que yo entiendo son matrices, como la figura de la tempestad en los Andes de Luis Valcárcel, o algunas otras discusiones, o esas tempestades que después también aparecen referidas por Mariátegui y Ochurata, u otras discusiones como con Flores Galindo, ¿no? Y luego, esta matriz también, o voy a encontrar otras matrices referidas ya al caso de Arguedas, ¿no? Y eso me llevó ya a organizar a seleccionar algunos fragmentos propios de la escritura arguediana como efectivamente una matriz que se va a reproducir en el testimonio de la violencia peruana. Entonces, una figura como la del forastero aparece en textos fundacionales como Los ríos profundos o El zorro de arriba y El zorro de abajo, y algunas discusiones sobre los retablos, por ejemplo, ya están en la obra etnográfica de Arguedas como Formación de una Nación de Cultura Nacional Indoamericana y en Señores e Indios. Y por supuesto encuentro también un texto que va a ser importantísimo, que en realidad es un testimonio sobre la migración, pero que también hay ciertas imágenes, ciertas figuras, ciertas matrices que también las vamos a encontrar, que están en el caso de Gregorio Condori Mamani, ¿no? Autobiografía que lo llama Fernández Escalante Gutiérrez, de los antropólogos cusqueños, y que van a aparecer luego entonces también en el testimonio de la violencia, ¿no? Entonces así he construido yo mi recorrido o mi serie literaria, ¿no? De forma que me permite a mí organizar, o la propuesta que tengo, que por supuesto, como toda organización de un archivo, siempre va a ser un archivo que es heterogéneo, un archivo que va a ser siempre provisorio, por lo tanto también esa clasificación es provisoria, puede estar en revisión constante, pero sí me permitió ya establecer un principio de organización. Y entiendo yo, les propongo entonces pensar un arco testimonial amplio del testimonio, que incorporaría testimonios canónicos, que serían aquellos que tienen elementos propios del testimonio legitimado por Casa de las Américas. Estos se van a hacer los testimonios de corte etnográfico, ¿no? Donde tenemos una solidaridad entre informantes y letrados, ¿no? En ese caso, los menciono rápidamente para no olvidar: de Bracamonte, Duda y Portocallero, Diario de Vida y Muerte, de Flores Lizana, e incluso el mismo texto que para mí funcionó como caja de herramienta teórica, como mi Yacha y Kipi, pero también forma parte de mi corpus, el texto Entre prójimos de Kimberly Taylor, ¿no? Y luego propongo los testimonios visuales o testimonios performáticos para referirme o para nuclear a aquellos textos en los que yo entiendo que ya la discusión no es solamente el pasaje entre oralidad y escritura, como sucede con el texto canónico legitimado por Casa de las Américas. Aquí en el testimonio visual o performático, entiendo yo, hay una triada. La negociación ya es una triada, ya los pasajes son oralidad, escritura e imagen. La imagen entonces me permite tramitar aquello que la palabra
no puede decir, aquel dolor, aquel recuerdo penoso que la palabra no logra tramitar, lo tramita la imagen. Y esto funciona así desde Wamampoma, ¿no? Entonces aquí incorporo Yuyanapac para recordar que es el informe visual de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Sabrán ustedes, o les comento, que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación tiene un informe escrito que es Hatun Willakui, ¿no? El gran relato, pero que, y esto es muy interesante, en realidad el que se democratizó más, el que conoce más la gente del Perú es Yuyanapac, que son efectivamente una selección de fotografías sobre el conflicto armado, que por supuesto es también una selección, sobre eso se puede decir mucho. Después Yupay, Violencia Política en el Perú, una historia gráfica de Cosio, Roussel y Villar, que es efectivamente una historia gráfica, es un cómic que tiene todo un trabajo de investigación, de archivo, entrevistas a sobrevivientes y a actores, agentes de la militancia en derechos humanos, que tiene vistas de recortes de diarios, que tiene referencias a otros testimonios ya canónicos o a los testimonios de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y que van a recuperar ciertos episodios que son fundacionales, ¿no? Que son episodios icónicos del conflicto armado, van a hacer la investigación para proponer las otras memorias que han sido de algún modo tapadas por la memoria estatal, ¿no? Y por supuesto lo hacen con una gráfica muy a lo Tarantino, ¿no? Por ejemplo, todo blanco y negro y el rojo de la sangre, de las banderas comunistas, de la bandera del Perú, ¿no? Y luego Chungui, Violencia y Trazos de Memoria, de Edilberto Jiménez Quispe, que me interesa particularmente porque Edilberto Jiménez Quispe es un retablista, antropólogo y periodista de oficio que recorre a Ayacucho. Él pertenece a una familia de retablistas y él recorre a Ayacucho con el mismo gesto de Wamampoma de Ayala, y al encontrarse con los informantes, con los sobrevivientes del conflicto armado, decide tomar testimonio, pero ya no con una cinta, no grabándolos, sino haciendo otro tipo de tarea colaborativa, y era que tomaba el relato y hacía el dibujo junto con un dibujo a mano alzada, ¿no? Con la urgencia del relato, junto con los informantes. Esos dibujos van a constituir este texto que es Chungui, Violencia y Trazos de Memoria, que tiene un gesto, que repite el gesto de Wamampoma de Ayala, ¿no? De este mundo que está al revés, y lo dice explícitamente Edilberto Jiménez, que se establece en esa tradición. Y luego esos dibujos que constituyen un texto van a conformarse como retablos, ¿no? Como retablos de la violencia política. Entonces ya no son solo retablos religiosos, ya no son retablos costumbristas, sino que pasamos a retablos que, dice María Eugenia Ulfe, son cajas ataúd, son cajas de memoria. Me detuve ahí porque me parece como muy interesante, esto lo digo rápidamente. Luego tomo los testimonios letrados, que son aquellos que ya no tenemos la necesidad de la solidaridad entre informante y letrado, porque en realidad en el mismo sujeto, ¿no? En el mismo enunciador, tenemos ya un sujeto letrado, ¿no? Que es un sobreviviente o un hijo de ex senderistas que fueron ajusticiados, como en el caso extrajudicialmente, como en el caso de José Carlos Agüero, sobrevivientes, como en el caso de Lurgio Gavilán Sánchez, o hijos de perpetradores, como en el caso de Renato Cisneros, ¿no? Memoria de un soldado desconocido, Los rendidos y la distancia que nos separa. Y finalmente la coda de este trabajo va a ser la incorporación de los testimonios de corte periodístico o de no ficción o las crónicas urbanas. Y en este caso me interesa en esto que también está interesando a Emilia y a Teresa, y ya son los vínculos que se establecen entre el sistema literario peruano y el argentino,
porque Cristian Alarcón lo que va a hacer es investigar, rastrear el rumor, el cuento de guerra, como diría Nofal, el cuento de guerra de cómo los senderistas que quedaron como mano de obra desocupada en el Perú, luego de su contacto con la Amazonía y con el narcotráfico, migran hacia el conurbano bonaerense y se instalan allí y establecen una nueva guerra por el territorio en la lucha del narcotráfico, ¿no? Bueno, ese es el arco testimonial, en realidad esa es mi propuesta de clasificación. ¿Cuáles han sido los propósitos y los resultados de este viaje? Estoy tratando de trabajar el testimonio, las formas testimoniales en distintas materialidades. De esta forma tengo una mirada sobre el sistema, una mirada que atiende a la larga duración y a lo que Ángel llama el espesor del sistema literario andino. Esto también, por supuesto, me lleva a un despliegue de problemáticas crítico-teóricas sobre la violencia y la memoria, lo que significa que además de avanzar sobre el espesor del sistema literario, también tengo que avanzar sobre el espesor del sistema crítico, ¿no? Por supuesto, también una escritura ensayística, que es lo que le ha interesado a Casa de las Américas, que implica, por ejemplo, en muchos momentos también formas híbridas propias del testimonio y de las crónicas, que incorpora, por ejemplo, la primera persona, ¿no? Y, por supuesto, he pretendido realizar mis aportes a los estudios de la violencia localizada, sin, por supuesto, descuidar, ¿no?, los abordajes clásicos al testimonio, ¿no? ¿Cuáles han sido mis claves o reajustes del viaje? ¿Cuáles son en realidad las ideas fuerzas que me han acompañado o que he transitado y he reformulado? Bueno, una es justamente esta idea de la actualización, ¿no?, de la idea de la matriz, ¿no? Yo entiendo que el testimonio de la violencia actualiza elementos del pasado, los resignifica en el presente, como puede ser la figura del forastero, y de esta forma permiten la transmisión de una memoria que no solamente estaría incorporada al ámbito de la letra, sino que también está incorporada a la imagen y está incorporada a la corporeidad, a la materialidad, ¿no? Otro punto que me ha interesado es revisar esto que se llamaba una narrativa dislocada a partir de un concepto como el de sujeto de guerra, que, bueno, propongo la idea de sujeto de guerra combinando un poco lo del sujeto migrante de Cornejo Polar, ¿no?, ese sujeto que está dislocado, que está escindido, que vive en distintas temporalidades y espacialidades, y la idea del cuento de guerra que propone Rosana Nofal para referirse a esos núcleos que están en la oralidad de forma fragmentaria que nos permiten reconstruir la memoria, ¿no? Entonces, un poco el sujeto de guerra sería aquel sujeto que también está dislocado, que vive en múltiples temporalidades y espacialidades, pero por la presencia ya de una experiencia, de la experiencia de guerra, no solo la del desplazamiento, que también el sujeto de guerra es un migrante, no solo por medio del desplazamiento, sino también por la experiencia propia de la violencia, ¿no?, de una violencia cotidiana. Y después, que me interesa revisar cómo el testimonio tiene nuevas modulaciones. Y esto es posible si empezamos a inventariar otras violencias, como sucede en el caso de Cristian Alarcón, ¿no?, otras violencias y otras luchas de las memorias que empiezan a localizarse y que en este caso van a estar muy asociadas a las migraciones transandinas, ¿no?, o transnacionales. Bueno, las apachetas de los viajeros, yo aquí, más que detenerme en todas las apachetas a las que recurrí, quiero contar un poco de qué se trata la idea de estas metáforas andinas. Las apachetas, sabrán ustedes, son estos montículos de tierra, ¿no?, estos montículos de piedras, perdón, y estas piedras son puestas por los viajeros, ¿no?, para indicar a los viajeros que vienen detrás, ¿no?, cuál es el camino por donde conviene seguir, ¿no?
Hay un cuento fantástico que es el de Ciro Alegría, La ofrenda de piedra, que nos da cuenta del valor que tiene la pacheta en el mundo andino, ¿no? Y bueno, tomo yo la metáfora de las apachetas de los viajeros, para referirme a los antecedentes, al estado del arte, a todo lo que se ha estudiado antes. Entonces yo hice un recorrido que por supuesto también es una forma de clasificación, entonces hablo de cuáles son los autores fundacionales, después lo que va a ser la crítica de los 80 y los 90, ¿no? Sobre el testimonio, después sobre el testimonio andino en particular, después cuáles son las revisiones que se hacen del testimonio en el siglo XXI, por ejemplo, en el Cono Sur, en los Andes. Después ya los estudios sobre el conflicto armado en el Perú, los estudios de la memoria en el Cono Sur y el testimonio de la violencia desde la sociología, la antropología, los estudios de género y los estudios literarios, que estos aparecen ya en el último tiempo tímidamente, porque en realidad hay mucha antropología, mucha sociología sobre la cuestión, pero bueno, de Negri, Gibbet, Vivanco y Johansson van a aparecer 2017 y 2019 ya hablando acerca de la literatura o sobre los estudios literarios, ¿no? Desde ese ámbito. Y por supuesto, aquí los estudios de la memoria van a ser importantísimos con toda la propuesta de Schelling y también esa solidaridad con Carlos Iván de Gregorio. Y aquí vamos a otra metáfora, cómo he construido mi Chalchaiquipi o mi bulto del saber, ¿no? Esta idea es tomada de Mauro Mamani Macedo, ¿no? Que es un estudioso peruano, colega y amigo, y Mauro propone pensar antes que en una caja de herramientas teóricas y metodológicas, propone pensar en un Chalchaiquipi, que sabrán ustedes, son estos mantos que el Runa, que es el hombre o la mujer en los Andes, van a poner en sus espaldas para llevar aquello que necesita para el viaje, ¿no? Como podemos ver en la foto que ustedes pueden observar ahí, ¿no? Entonces ese bulto del saber, ese Chalchaiquipi, en mi caso, también incorpora, por supuesto, un enfoque totalmente interdisciplinario, y va desde lo que va a ser el conocido paradigma de la heterogeneidad, al estilo Cornejo Polar, con propuestas como la de Lienhard o Bueno Chávez, hasta las nociones culturales andinas que se están construyendo, como las que propone Mauro Mamani Macedo, o las que desarrolla, por ejemplo, Kimberly Taydon, o las propuestas de las poéticas del duelo de Víctor Vich, ¿no? Luego, por supuesto, las políticas de la memoria y los estudios performáticos, Schelling, de Gregori, Ponciano del Pino, la propia Rosana Nofal, y los performáticos, por supuesto, Diana Taylor, y después otros aportes teóricos que me sirvieron, por ejemplo, Barthes, con su diferencia entre estudio y punctum, me sirvió para pensar, por ejemplo, las fotografías o acercarme a las fotografías del informe de Shoshana Pack, o la idea de las fotos íconos que aparecen en el ensayo de Sontag sobre el dolor de los demás, o bueno, algunas otras categorías como Williams o Homi Bhabha, ¿no? Metodológicamente, mi Chalchaiquipi claramente está dentro de la idea del método comparativo contrastivo, que me parece que también es uno de los intereses de la red que están proponiendo Emilia y Teresa. Bueno, el retablo, violencia y memoria. Y acá viene esta idea, ¿no? Que es cómo están organizados los capítulos del libro, ¿no? Todas estas ideas que les fui comentando están desarrollándose en cada uno de estos capítulos. El primero, el espesor del sistema literario andino, violencias y neorrealismos, y ahí va desde las crónicas de la conquista hasta un panorama, pasando por los ensayos del primer indigenismo, hasta un panorama de los nuevos realismos en el siglo XXI en el Perú, ¿no? En el capítulo 2 ya avanzo sobre José María Arguedas como una matriz del testimonio andino, a partir del corpus que les comenté. En el capítulo 3 trabajo puntualmente los textos canónicos y en qué forma hay continuidades y rupturas en relación con la propuesta de Casa de las Américas.
con esas matrices del género en casa, porque un poco mi idea o mi propuesta es que el testimonio en los Andes, si bien tiene elementos propios del testimonio de corte etnográfico consagrado por Casa de las Américas, en realidad traza su genealogía con Arguedas, traza su genealogía con Guamán Poma, es decir, con la memoria y la producción en los Andes, ¿no? Bueno, el capítulo 4, el testimonio visual performático, lo indecible y el duelo. Aquí está todo lo de la fotografía, los cómics y los retablos. Y el testimonio letrado, forasteros, cuenteros y sujetos de guerras. Y ahí tenemos toda la parte de los textos más autobiográficos, ¿no? Las narrativas de hijos de uno y del otro lado, y de los sobrevivientes. Y la coda con el texto de Cristian Alarcón sobre Sendero Luminoso, ya en la Argentina, en la narrativa de la Argentina reciente. Bueno, allí solamente para que vean, este es el índice, ¿no? Pero es un poco lo que ya les vengo comentando. Entonces, mis propuestas son hablar de esta actualización en términos de matriz cultural, pensar el testimonio como un testimonio performático, ¿no? En el sentido en que necesito decir e incorporar imagen, cuerpo, para poder tramitar los recuerdos penosos. La idea del cuento de guerra, que en realidad es de Rosana Nofal, pero que me sirve, por ejemplo, para pensar lo de Cristian Alarcón. La idea del sujeto de guerra, que ya les comenté, que es deudora del sujeto migrante y del cuento de guerra. Y la idea del testimonio como un género en sí mismo heterogéneo y migrante, ¿no? Ya no solamente estamos ante sujetos migrantes, sino estamos ante textos migrantes que se están desplazando entre distintas disciplinas, entre distintos mundos, ¿no? De esa forma, y esto me lleva también a esta idea de la escritura retablo, el testimonio es heterogéneo y migrante en sí mismo y es también un retablo, porque entre los cajones que lo componen se puede dibujar el yacta macta. Esto es muy importante porque me permite ya avanzar hacia la conclusión, ¿no? La idea del yacta macta en el mundo andino es la idea de que no todo termina con la muerte en el mundo andino, sino que de algún modo existen cantos o festividades como el Yacta Macta que permiten sobreponerse al dolor, ¿no? Y por lo tanto que permiten volver a vivir, ¿no? Entonces, efectivamente yo en este viaje de investigación, pero también un viaje de vida, un viaje de escritura, anduve por muchos caminos que fueron muy empinados y dificultosos, como por ejemplo conseguir la bibliografía o, bueno, mientras hacía esto, seguir trabajando, pero a pesar, bueno, de todas mis dificultades y a pesar también de la dureza de las cosas que iba leyendo, de esos dolores indecibles, de esos muertos que aparecen en las páginas, que aparecen en los dibujos, en las imágenes, ¿no? Siempre la visión de mundo andino va a encontrar un canto para sobreponerse, y ese canto es también una forma de testimoniar y de no vivir en vano. Y esto encuentra su punto culmen con Casa de las Américas, porque para mí resulta muy significativo que un ensayo sobre el testimonio, en este caso el testimonio andino, pueda volver a la casa del testimonio, que es Casa de las Américas. Yo también en uno de estos viajes estuve en La Habana, y justo el día que llegué fuimos con un amigo a caminar por el malecón, llegamos a casualidad a Casa de las Américas, entramos a ver los libros y nos dicen: chicos, tenemos que cerrar, empiezan los premios, pero ustedes, si se quieren quedar, son nuestros invitados. Yo emocionadísima, y ahí tenemos, por ejemplo, la foto de Fernández Retamar en el premio Casa de las Américas, que fue un modo de llegar a La Habana y ser bien recibida en ese viaje del 2011, ¿no? Entonces el testimonio vuelve a su casa en la reflexión del caso andino, que como todo viajero regresó a La Habana, pero antes pasó por Lima, por Andahuaylas, por Abancay, por Cusco, por Tucumán, por Salta, porque, bueno, hace tanto tiempo
camino. Gracias. Bueno, estupendo, Bettina, toda tu propuesta, toda tu lectura, el corpus que has recorrido. Y a mí me interesa fundamentalmente digamos, la hipótesis central que también en su momento me hice la misma pregunta, ¿no? Es decir, fue tan fuerte la institucionalización del testimonio por Casa de las Américas en 1970 y cómo eso, bueno, marcó un modelo. Y la pregunta, luego de esa, que vos te la hacés y que me parece absolutamente central, y es la gran pregunta, bueno, después cómo desde las diferentes localidades esto se fue, digamos, desviando, recuperando, cambiando, transformando, qué elementos se tomaron, qué elementos se dejaron de lado, qué elementos fueron interferidos, ¿no? Me parece sumamente, digamos, creo que en este sentido vas al centro de lo que es la pregunta sobre el testimonio. Y acá, entonces, te lo voy a leer un poco desde mi lado. Sí. A mí me interesó la misma pregunta, pero acá en el Cono Sur, digamos, la investigación que yo hice fue, por una parte, marcar esto, casi te diría que el índice es muy similar al tuyo, marcar cómo se desarrolló el testimonio, cuáles fueron las marcas, los reordenamientos del testimonio en Casa de las Américas, y después visualizar un segundo momento de institucionalización en el Cono Sur a partir de los derechos humanos, ¿no? Y entonces un poco mi pregunta era si vos ves que esta otra matriz cultural, me interesó mucho eso, esa centralidad que vos le das a la matriz cultural, manejando la matriz cultural de Casa de las Américas en primera instancia y luego la matriz cultural del pensamiento andino, sí, de la tradición andina, ¿no? Entonces me preguntaba si ahí ingresa la cuestión de la matriz cultural de los derechos humanos, que evidentemente está también presente en Perú. Sospecho que, por lo que vos venís diciendo, está en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero que ahí está también interferida por esta otra parte de fotografías, pero que también me llamó la atención en una de las imágenes que vos pasaste un poco rápido, no la terminé de ver, que había como, creo que 3 mujeres que portaban fotografías, que supongo que son de víctimas o de desaparecidos o de asesinados. Entonces eso inmediatamente, esa fotografía me remitió a las estéticas de los derechos humanos. Entonces me preguntaba si ahí también jugaba, que claro, es un elemento sumamente importante en lo que yo diría en el Cono Sur, o por lo menos en Argentina, donde las dos grandes matrices tienen que ver con la tradición latinoamericana y con la tradición cubana, pero también hay una mirada hacia el testimonio en torno a la Shoah, ¿no? Pues ahí dijiste, bueno, acá no se habla de trauma, ¿no? Sino de... Hay otros términos. Los recuerdos penosos, por ejemplo. Te dejo esta pregunta. Sí, la incorporación de los derechos humanos, por supuesto, que atraviesa también las tensiones de los testimonios. Efectivamente, la foto que advertiste pertenece a Yuyanapac, ¿no? Que por supuesto Yuyanapac también es una selección ahora tendría que... no me acuerdo cuántas fotos son, pero son, no sé, 80 fotos que pertenecen a varios fotógrafos reconocidos. Hay mucho temor también de parte de los fotógrafos de ingresar a las zonas, ¿no? Eso también limitó, no se retrató todo a propósito del asesinato de los fotógrafos, de los periodistas en Churacay. Pero efectivamente ahí tenés una imagen que es una imagen efectiva, que nosotros también recordamos, y tenemos figuras como Mamá Angélica, ¿no? Que también es una madre que busca a su hijo desaparecido en Los Cabitos, ¿no? Que va a ser una figura también importantísima
para el Perú y para la búsqueda de los familiares. Ahí también, si lo pensamos con los términos de Schelling, de los procesos de legitimación, porque ahí yo creo que más que, bueno, sí tendríamos que ver lo de las matrices ahí, pero yo un poco ese tipo de planteos lo trabajo a partir de esa idea de cuáles son las legitimidades para hablar, ¿no? De las que habla Schelling, ¿no? Que dice, bueno, la primera es el familismo, ¿no? La segunda, la academia, ¿no? El discurso intelectual. Parece que, bueno, los derechos humanos irían por ese lado. Otro caso clarísimo es el caso de José Carlos Agüero, el autor de Los Rendidos, ¿no? Que él es hijo de exsenderistas que fueron fusilados extrajudicialmente por el Estado peruano. Bueno, José Carlos Agüero no quiere reivindicar, o al menos lo declama así, ¿no? La acción de sus padres, sino que quiere comprenderlos. Y Agüero es historiador y es militante de derechos humanos, ¿no? Entonces tenemos, y después hay otro libro, un segundo libro de Agüero que se llama Persona, en la que está mucho más fuerte incluso que en los rendidos el planteo de los derechos humanos, y un libro más collage, ¿no? Un libro que tiene muchas formas como tipo aforismos, fotografías intervenidas, mapas, libros suyos escolares en los que recupera, por ejemplo, los modelos de las figuras para armar, de los modelos para armar, pero son en realidad guerrilleros para armar, o por ejemplo, el registro dental de su madre, ¿no? Tu identidad van a ser tus dientes, dice, ¿no? Bueno, hay una serie de planteos que hay un segundo libro de Agüero que yo sí lo nombro, sí lo trabajo un poquito, pero que me parece que es como más fuerte esa línea propia o los planteos ya propios de los derechos humanos, ¿no? Y lo de matriz, sí, yo con la matriz en realidad es como que busco aquellos episodios o aquellas figuras que pertenecen, ¿no? Que estarían como en una memoria colectiva, si queremos, ¿no? Anterior. Por ejemplo, por eso aparecen las figuras propias de la conquista o de la colonia, ¿no? Aparece, por ejemplo, la figura de la forastería, ¿no? El forastero es una imagen que en realidad pertenece al momento de la conquista, al momento de la colonia, y que el caminante, ¿no? en los Andes, ¿no? Es el Guamampoma, el autor que camina, ¿no? Y que vuelve a aparecer en distintos textos de distintas formas. En Arguedas, por ejemplo, en el capítulo de los ríos profundos, ¿no? Es la figura, es el capítulo fundacional del discurso del forastero, es lo que le permite al conejo polar hablar después del sujeto emigrante, ¿no? Y entonces después va a venir un testimonio como el de Gregorio Condori Mamani, ¿no? Que es el forastero que va hacia el Cusco, hacia la ciudad, ¿no? De Acopía al Cusco, y se emplea como cargador, pero se encuentra con una modernidad que lo lleva a que viva en el basural, a que sus muertos caigan en las fosas comunes, y él busca volver a su comunidad de origen, ¿no? Que su comunidad lo reconozca. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con Arguedas, cuando dice, bueno, me voy de acá porque no me quieren, ¿no? Siempre esta idea de los vecinos, ¿no? Que reconocen, de los parientes que reconocen. Gregorio que quiere volver para que lo reconozca su familia, ¿no? Sus parientes, ¿no? Él es huérfano, ¿no? Porque el forastero es huérfano, es huacha y es chulla, ¿no? Está solo, está huérfano, ¿no? No tiene con quién reciprocar, que sería muy importante para el mundo andino, ¿no? Y hay una figura como la de Lurjo Gavilán Sánchez, ¿no? Que es Memorias de un soldado desconocido, que es este sobreviviente, que primero es niño quechohablante, que se desplaza en el sentido institucional, después tomado prisionero por el ejército, entonces después se hace soldado. Después, cuando es soldado, se entera que está la opción de ser religioso, va y prueba para ser religioso, se da cuenta que no es lo suyo, termina en la universidad y es antropólogo. Carlos Iván de Gregorio le dice, tienes que contar tu vida, y él escribe esa autobiografía, ¿no?
Y hay una escena muy buena, que es cuando él vuelve a su comunidad de origen, ¿no? Ya no es el niño quechohablante reclutado por Sendero, es el antropólogo, ¿no? Con toda esa memoria, con todos esos desplazamientos, ¿no? Con todas esas migraciones, y vuelve pensando en reconocer, en buscar a su hermano que fue muerto durante el conflicto. Él queda huérfano en ese sentido, y quiere ser reconocido por sus vecinos, por sus parientes, y no lo reconocen, ¿no? Y entonces lo encuentra un viejo y le dice: usted debe haber visto todo lo que pasó en el tiempo de la violencia, y él le dice: lo he visto, ¿no? Y es la misma escena, ¿no?, que es con la que empiezo la exposición, que es el ángel de Ocongate. Entonces, fíjense cómo la figura de un forastero en la narrativa peruana, ¿no?, o en la narrativa andina, aparece una y otra vez en distintos textos, ¿no? Y esas son las matrices que me interesan y las que me parecen que hacen que el testimonio andino tiene que ser pensado también localizadamente en cuanto texto, en cuanto género, en relación con casa. Más allá que efectivamente están las mismas preocupaciones y hay unas continuidades y rupturas, como bien señaló Tere, en relación con el premio en Cuba, ¿no? Muchísimas gracias, Bettina. Tanto la exposición como esta respuesta son realmente esclarecedoras. Ha sido un momento importante, te lo agradezco muchísimo por la absoluta limpidez, además de tu pensamiento, ¿no?, su organización y fundamentación. Y creo que considero que tu aporte sea un aporte decisivo para el desarrollo de los estudios testimoniales, porque esta cuestión de la matriz es en mi opinión la cuestión que, sobre todo si pensada en términos de un imaginario testimonial continental, es el punto del cual poder pensar, ¿no?, en la composición de este imaginario, sumamente diferenciado, absolutamente, en este caso, heterogéneo en el sentido propio de la palabra, pero que al mismo tiempo moviliza continuamente las textualidades. Por eso, para mí, esto de la matriz cultural vista desde la perspectiva andina y ya comparada con la perspectiva que también para mí es más habitual, que es la del Cono Sur, claro que coloca el testimonio andino en el campo de un sistema literario de gran espesor y de gran anterioridad con respecto de ciertos acontecimientos históricos, por ejemplo, el conflicto interno, y justamente esta historicidad profunda que tiene hace que la mirada, me parece que está funcionando, que la mirada testimonial, no te digo que coincida, pero que casi coincida con el sistema literario. Mientras que tú lo ves desde otro lugar, y yo también lo pienso para salir de la cuestión latinoamericana, yo pienso en esa matriz que es la Shoah, Primo Levi, el italiano, que es una matriz posible. Exacto, y para totalmente. ¿No? Pero en el caso de la testimonialidad que tiene esa matriz, es como si esa fuera una excepción o una excrescencia con respecto del sistema literario general de esas regiones, mientras que en el caso andino camina con el sistema literario desde su fundación, porque cuando estamos hablando de las cronistas indígenas, cuando estamos hablando de Guamán Poma, estamos hablando del sistema literario en su plenitud, por lo menos evolutiva, ¿no?, cronológica, desde el principio hasta la actualidad. Y entonces es realmente, y esta cosa que me parece que este tema que en algún otro ensayo mencionaste como el testimonio epigonal, ¿no? O sea, esta zona textual, la testimonial, en la que se reactualizan esos que Rivera Yusicanqui había definido en otro contexto, los restos no digeridos del pasado, ¿no? Exacto. Que se vuelven al presente, ¿no?, en espera de resignificaciones y usos, ¿no?, en este circuito
o sea, realmente es una noción, me parece sumamente importante y que hay que ampliar, ¿no? O sea, ver sus repercusiones en un plan más general. Y la segunda cosa, para mí importantísima, que de otra forma, desde otro lugar, problematiza cierta cristalización del género testimonial, que al final, como matrices oficiales, digamos, la más, son por un lado Casa de las Américas y por el otro lado, en efecto, el Cono Sur, ¿no? Con toda la experiencia de dictaduras y postdictaduras, ¿no? Aquí interviene otra manera con otra matriz cultural y por eso, bueno, los naipes en la mesa ya se revuelcan, no sé cómo decirlo, pero me entienden. Entonces, esta otra cosa para mí es esta relación entre imagen y palabra. Sí, Toda la genealogía testimonial ha mantenido firme la relación, y pienso ya desde Steiner, si volvemos a la Shoah, de la palabra con el silencio, ¿no? El tema de decir lo indecible era una dialéctica absolutamente tremenda y fúnebre casi, de la palabra como única herramienta contra el silencio. Mientras que a mí me parece que con las textualidades que estás convocando, interviene un protagonista textual gigantesco en el campo latinoamericano y andino en particular, que es la imagen y los artefactos. Entonces, la visualidad y la corporeidad. Y yo, por ejemplo, entonces, cuando la palabra fracasa y lo indecible, interviene la imagen como una manera de este canto para superar el duelo, ¿no? O sea, ahí está. ¿No? Continúa. Interviene una tercera figura y yo la estoy así, el trabajo sobre el Gilberto Jiménez me pareció poderoso y yo no sé, en este momento se me ocurre la analogía con un campo como testimonial como el colombiano y el tema textil. Cioè, en Colombia lo que está testimoniando son los artefactos, o sea, los cuerpos en acción, ¿no? A través de imágenes y palabras, cualquier herramienta sirve para conformar una literatura testimonial, ¿no? Sí, sí. Entonces hay mucho movimiento en todo esto y entonces si quieres decirnos algo sobre esto, pero también especialmente sobre Gilberto Jiménez, que fue realmente un trabajo increíble el que hace él, pero su genealogía. Okay, sí, por supuesto. En realidad quisiera hacer como sumar a lo que estás diciendo. A mí me reconforta mucho escucharte, Emilia, y que, bueno, efectivamente vas al hueso como marca Teresa, ¿no? En relación con los planteos. Pero quiero decirte sobre esto, sí, para mí es la matriz cultural, es como una de mis ideas fuertes o que pongo para debatir, o sea, que sí quiero la reacción de nuestra comunidad de estudiosos, y la otra es esta triada, ¿no? Esta triada entre ya los pasajes no son oralidad y escritura, que es lo que ha estudiado por décadas y que no se resuelve porque es una problemática, por supuesto, sino que tenemos que pensar efectivamente una traducción oralidad, escritura, imagen, oralidad, escritura y materialidad, ¿no? Creo que esa negociación es la que permite efectivamente la tramitación de los yaquis en este tipo de propuestas y de comunidades. Y lo que quería agregar, para después, para el público, para los que sean luego los oyentes o espectadores de esta instancia, es que yo he trabajado las fotografías, los cómics y los retablos, porque bueno, es lo que tenía, es lo que conseguí y tenía que acotar un poco. Pero están, por ejemplo, también las tablas de Sarua, ¿no? En el caso del Perú, que tengo en realidad el material, pero no llegaba a incorporarlo en esta instancia.
por donde seguiré. Y están también las arpilleras, ¿no? Que han sido trabajadas por Karen Bernedo, ¿no? Las arpilleras de las mujeres, ¿no? De Mamá Aquilla, que de todas formas aparecen, en mi presentación aparecen algunas de esas, aparecen las tablas de salva y aparecen las arpilleras, ¿no? Para mostrar también cómo aparece esta memoria, estas matrices culturales, aparecen también en estas otras textualidades, ¿no? Que incorporan eso, las distintas materiales. Yo no lo tengo trabajado, sí son totalmente mencionados. Y con respecto al trabajo de Edilberto Jiménez, bueno, me parece sumamente potente, es significativo. Hay toda una tradición sobre el retablo, por eso yo también me arriesgo a proponer esta idea, sumando, así como para lo de sujeto de guerra pienso en Conejo Polar, para pensar esta idea de proponer mi propuesta clasificatoria del testimonio, pensar también en la idea de una escritura retablo, tiene que ver con los estudios de María Eugenia Ulfe, ¿no? Que piensa, bueno, son cajas de memoria, ¿no? Son cajas de memoria, hay una secuencia narrativa ahí, ¿no? Pero el retablo, si bien me intereso por la producción de Edilberto Jiménez, que además es una persona súper generosa, en cuanto al diálogo y al acceso a su obra, el retablo tiene en sí mismo también podría pensarse en términos de matriz, ¿no? Y en esto que decís, Emilia, con muchísima claridad, ¿no? Que esas matrices culturales y el sistema literario están imbrincados, ¿no? La forma compositiva del retablo está, por ejemplo, en Churata, ¿no? Con el retablo, con el pez de oro, ¿no? Que son los retablos, la palabra del brujo, ¿no? Está como forma compositiva, ¿no? Para pensar la escritura. Está en Scorza. Bueno, recordamos que falleció en el accidente aéreo del 83, ¿no? Con Llama, pero él dejó, y esto, si no me equivoco, creo que es de Gonzalo Soto, bueno, ahora no recuerdo el nombre del crítico que lo explica. Scorza tenía previsto, o sea, primero propone, Scorza tiene su pentalogía, que ya tiene también la estructura, ¿no? Una pentalogía para hablar de la violencia en el Perú, pero pensaba hacer una nueva trilogía en la que uno creo que se iba a llamar Los pétalos de, bueno, ahora no recuerdo el nombre, y el segundo, que iba a ser sobre Sendero Luminoso, el segundo libro, se iba a llamar Retablo, ¿no? Entonces, la figura del retablo como una herramienta para pensar, como un dispositivo compositivo para la literatura, aparece en Churata, en Scorza, después, por supuesto, aparece en el cine, en esa película Retablo, donde ya nos avanza sobre un tema que es dificilísimo en el Perú, como es la diversidad de género, ¿no? O tenemos también la novela de Pérez, Retablo, ¿no? Entonces tenemos o sea, es una estructura, es una composición que también tiene mucha potencia, ¿no? Y que para nosotros queda clarísimo con Edilberto Jiménez, y que es, como bien les dije, es antropólogo, es de una familia retablistas, hay dos familias de retablistas que van a ser la de López Antay, que él también está pensando, que es el que fue premiado, ¿no? en el Perú, y es lo que hace que el retablo de pronto entre en agenda a mediados del siglo XX, y la de los Quispe, la de familia de Edilberto, ¿no? Y algo más con respecto a López Antay. Ahí también es muy importante la presencia de Arguedas y de la hermana de la primera esposa de Arguedas, de Alicia Bustamante, que va a actuar también como una especie de letrada solidaria con López Antay. Le va a decir, mira, esto que vos estás haciendo en los retablos, podés hacerlo con motivos costumbristas, y lo llevamos como un objeto de comercio y de arte popular a la capital. López Antay lo hace, y ahí recibe el Premio Nacional de
de arte, lo que revoluciona el mundo del arte y de la institucionalidad en el Perú. Y Arguedas escribe en sus textos etnográficos, periodísticos, que además son recuperados ¿por quién? Por Ángel Llama, que Ángel Llama también está funcionando ahí como una especie de letrado solidario de Arguedas, ¿no? Para organizar todo ese material que tiene Arguedas sobre periodístico y etnográfico, y Arguedas está escribiendo sobre los retablos, y dice, bueno, en el retablo nosotros estamos viendo cómo los escultores pasan, ¿no? Son escultores mestizos y pasan de ser, por las distintas, bueno, nosotros diríamos hoy identificaciones, ¿no? Pero bueno, identidades, si ustedes quieren, y pasa por las distintas posiciones, pasa de señores a indios a mestizos, ¿no? Entonces, el retablo tiene tal potencia, tiene tan fuerza simbólica, ¿no? Como las matrices culturales, que para mí encuentran el culmen, es ineludible, de Dilberto, de la producción de Dilberto Jiménez, pero podemos hacer también toda una genealogía del retablo y como forma compositiva que aparece una y otra vez en la literatura peruana. Bueno, también quiero contar una cosa. Estuve con antropólogos y arqueólogos jujeños en un postdoc el año pasado en Tilcara, y hay un historiador, Garcés, de la Universidad de Jujuy, de UNJU, que tiene un inventario, no está clasificado y demás, es simplemente un gran inventario de retablos en Jujuy, ¿no? En las comunidades jujeñas, que eso es interesantísimo, ¿no? Fantástico. Gracias. Bueno, gracias, Bettina. Ya que estuviste hablando y que también hizo referencia a Emilia de Edilberto Jiménez, me preguntaba que, bueno, acá nos avisan que solamente nos quedan 5 minutos, así que por ahí una respuesta rápida. Me preguntaba si vos lo ves como un letrado o un artista, pero en términos de letrado solidario, o él es también un testigo, ¿no? Porque él es un testigo, pero en otra zona. Si hay como un desacomodo un poco por su pertenencia, no sé si él habla quechua, tampoco sé si el trabajo que él hizo en esa zona es quechua hablante o también hay otras lenguas indígenas. Es decir, me preguntaba eso, si hay un desacomodo en él. Y me parece que él es un escultor mestizo, ¿no? Que se está trasladando también entre las múltiples posiciones. Hay, obviamente, todo el trabajo paratextual que tienen los textos de Dilberto, o las muestras, demás, conocen totalmente las discusiones académicas, ¿no? Es lo mismo que pasa con José Carlos Agüero, ¿no? Entonces ellos también toman posición y dicen, de ahí, él dice, yo hago etnografía colaborativa, dice en la introducción a Chung y Edilberto, ¿no? Entonces él sí se posiciona como etnógrafo en ese sentido, pero sí hay una pertenencia también en él, que pertenece a una familia de retablistas, ¿no? También pertenece bueno, es un académico que conoce el quechua, que tiene esa pertenencia también, y en ese sentido también es lo que entiendo yo, eso no lo sé a ciencia cierta, como lo de etnografía colaborativa, eso está escrito. Lo de Huamampoma también está, o sea, está súper pensado y propuesto por el mismo Jiménez Quispe. Pero bueno, entiendo yo también que los testimoniantes, los informantes, en Ayacucho no hablarían con alguien ajeno, ¿no? Entonces me parece que esa recopilación tiene que ver también con su pertenencia. Pero a mí me gusta pensar esto de Arguedas, ¿no? Que está pensando cómo estas figuras, esta idea del escultor mestizo, tiene que ver con esas posiciones, ¿no? Cómo te puedes trasladar de la posición de indio a señor, ¿no? De escultor a señor. Algo parecido a lo que el Conejo Polar lee en el Inca Garcilaso, ¿no? Que también es que está pensando así en desplazamientos de
posiciones, ¿no? Maravilloso todo. Muchas gracias. Ahora a leer también el libro. ¿Cuándo vas? ¿Ya tienes programada como una fecha? ¿Cuándo se puede? No, todavía, en realidad yo he enviado, sí me hicieron el acuse de recibo, he enviado la versión a fines de enero, Bueno, la versión corregida. Así que bueno. Y dentro de envié poquito. también, sí. Ellos se toman su tiempo, es tiempo cubano, ¿viste? Ellos me enviaron en noviembre y yo envié en enero. Y bueno, no sé si eso tendrá un ida y vuelta más o si ya resolverán a partir de lo que fuimos marcando. Te súper agradecemos, la verdad es que Gracias. seguiríamos charlando mucho y de hecho vamos a seguir conversando. Sí. Así que nada, excelente toda tu propuesta, toda tu lectura. Seguimos en contacto y seguimos dialogando. Y nos encontraremos en Perú. Nos encontraremos en Perú, exactamente. Perfecto, gracias, la verdad, a Bettina y a Tere y a Diego que nos ayudó en la construcción del espacio habitable que habitamos, así que muchísimas gracias.